¿Se acuerdan que habíamos quedado de que para la clase de hoy ustedes iban a intentar realizar el ejercicio 13? No sé si han podido hacerlo o no. Hay solamente 11 chicos en el aula hoy, muy poquito el número, y no sé si de los que están intentaron realizarlo o por lo menos empezaron a encararlo, ¿no? Que es lo que me gustaría saber como para dar inicio después a la clase. Así que, con total sinceridad, sin ningún problema, acá no estamos para retar a nadie, ni mucho menos, simplemente nos dicen si pudieron o no realizar el ejercicio que habíamos planteado para hoy. Los leo a través del chat, a ver. La verdad que no, algunos que sí que pudieron realizarlo. Algunas cosas sí, otras tienen duda. Bueno, vamos a revisarlo entonces entre todos, como habíamos dicho, y aquellos que pudieron verlo, les pediría por favor que si pueden abrir el micrófono, vamos interactuando para ver cómo lo resolvemos, así no queda como algo que yo simplemente lo voy explicando, sino que tratamos entre todos de hacerlo. Bien, tenemos acá presentado el tema de una encuesta, para una encuesta de opinión, en donde ahora, a diferencia del anterior, aparecen más elementos en la tabla. Pero yo no quiero adelantar nada, sino que vamos a empezar a responder las preguntas de a una, ¿no? Primero, tenemos que identificar y clasificar las variables en estudio. ¿Qué es lo que opinan ustedes acá, chicos? ¿Cuáles son las variables en estudio? Para eso, la respuesta no está en la tabla solamente, sino también en el enunciado del ejercicio que nos va a ayudar a hacerla completa, ¿no? Las variables son dos, es cierto. ¿Cuáles son? Sexo y opiniones sobre la ley. Bien, Santiago, bien. Fíjate, Nicole, que género y opinión no es correcto, primero porque la variable está definida como sexo, no como género. Ya lo hemos discutido esto varias veces. Si hablamos de masculino y femenino, no estamos hablando de género, sino que estamos hablando de sexo. Hay que tener cuidado en esto. Y además, justamente, la variable está definida con ese nombre, ¿no? Con el nombre de sexo. Y opinión, sí, podríamos argumentar un poquito mejor, como hizo Santiago, y decir opinión sobre la ley. Perfecto. Esas son las dos variables que intervienen. ¿Cómo las clasificamos? Acuérdense que para clasificarlas tenemos para hacerlo por características y por función. ¿Cómo las clasificamos de acuerdo a su característica? Mercedes dice cualitativa es nominal. Las dos son cualitativas, acuerdo, Mercedes. ¿Son las dos nominales o una de ellas puede tratarse como una variable cualitativa ordinal? Nicole dice que opiniones sobre la ley es ordinal. Mercedes, puede ser que las opiniones sean ordinal. Bueno, ahí Mercedes, yo estoy preguntando si puede ser, ustedes me deberían responder afirmando y sosteniendo, después defendiendo, si se trata de una variable ordinal o nominal. Alguien más que se juegue, digamos. Sexo está claro que es nominal. El tema está ahora en discusión si opiniones sobre la ley es una variable cualitativa, nominal u ordinal. Santiago dice nominal, Malena dice nominal. Y yo pregunto para todos, ¿no? ¿Realmente nosotros vamos a poner un orden? ¿Hay un orden establecido en el cual tenemos que informar los diferentes tipos de opinión? O sea, a favor, en contra o la abstención. Una tiene que ir sí o sí primero, otra en el medio, otra al final. No existe. Entonces, si no existe un orden para definirlo, no podemos hablar de que se trate de una variable cualitativa
ordinal, sino que nuestra variable es de carácter nominal. Simplemente tiene características o atributos que las podemos informar de cualquier forma. Que generalmente nosotros a la abstención la pongamos primero o último, no quiere decir que esto siga un orden, ¿está? Pero fíjense que si yo la abstención la pongo primero o la pongo último, puedo cambiar el orden tranquilamente de los que están a favor, los que están en contra, y sigo informando de forma correcta. Bien, eso de acuerdo a las características. Y de acuerdo a la función, ¿cómo las podemos clasificar? ¿Cómo se puede clasificar una función, una variable de acuerdo a su función? No estoy pidiendo que acá me digan cuál es. Bien, Santiago, en realidad lo que decimos es que las variables las podemos clasificar en dependiente o independiente según su función, tal cual lo dice Mercedes. En este caso, existe una relación, o sea, la opinión está relacionada con el sexo depende de la opinión. ¿Surge claramente una relación entre ellas de esta forma? No, exactamente. No surge ninguna relación entre ellas. Puede ser que después sí encontremos, analizando esta tabla con otro método que por ahora no estamos estudiando nosotros, que exista algún tipo de relación entre la opinión y el sexo. Pero en principio no, por eso no las vamos a clasificar como variables dependientes o independientes. Podemos decir, como dijo Santiago, ambas son independientes, pero en realidad las clasificamos solamente a través de sus características. Como dijimos recién, ambas nominales, cualitativas nominales. Bien. Fíjense que una de estas variables, la variable opinión, tiene, a diferencia de lo que veníamos manejando en el ejercicio 9, 3 atributos, 3 características. Ahora no solo alcanza con A1 y A2, sino que tenemos que incorporar otra tercera categoría, A sub 3. Bueno, alguien que defina el experimento aleatorio realizado. Se ve que nadie tiene ganas de abrir el micrófono, lo cual es lamentable, pero bueno, voy a seguir leyéndolos en el chat. Acuérdense que antes de definir el experimento aleatorio realizado, tendríamos que ponernos en esta situación, ¿no? Estos son los resultados de una encuesta. Es decir, que alguien o algún grupo de personas realizó una encuesta en un total de 97 personas y registró cuál era su opinión respecto de la ley que se estaba estudiando o se estaba queriendo investigar, y también registró el sexo de esa persona. Entonces dice Santiago, y lo voy a copiar aquí para que todos lo puedan ver. Vamos a copiarlo y mostrarlo esto. Santiago dice que el experimento aleatorio es seleccionar a una persona al azar y observar su opinión respecto de la ley del gobierno que propone la disminución del contenido de sal en los alimentos. ¿Qué les parece? Mercedes agrega algo más, que lo voy a poner acá, también para que ustedes lo puedan ver. Mercedes dice entonces seleccionar una persona al azar y observar cuál es el sexo y su respuesta sobre la encuesta acerca de la opinión de las personas adultas con respecto a una ley del gobierno que propone disminuir el contenido de sal, cloruro de sodio, de los alimentos. ¿Qué les parece? ¿Están bien las dos? ¿Está mejor una que la otra? Hay alguna que una es más larga que la otra, ¿no? No quiere decir que sea mejor. Simplemente pregunto al resto. Ni Mercedes ni Santiago van a poder opinar por ahora sobre su respuesta. Camila dice que a la primera le falta lo de sexo.
Sofi, yo te pido que elijas a alguien de los que están en la reunión, en el Zoom, y que le preguntes, que elijas a alguien para que nos responda, ¿no? ¿Cuál de las dos se queda y por qué? Vale. Lo puede hacer por el chat, por supuesto, sin necesidad de abrir el micrófono. Malena Sagún. Bien, vamos a hacer participar a todos hoy, así que todos van a tener que responder. Malena dice, yo pondría seleccionar a una persona adulta al azar y preguntarle su sexo y su opinión acerca de la ley que propone disminuir el contenido de sal de los alimentos. Sí, justo lo agarramos escribiendo, Malena, bien. Bien, Malena. O sea que nos quedamos con la roja, con lo que presentó Mercedes. Santiago, ahora sí para vos. ¿Te das cuenta que faltó algo en tu respuesta, no? Sí, sí, la voy a completar. Perfecto, perfecto, porque nosotros en este experimento aleatorio tenemos que estar observando las dos variables que identificamos y clasificamos en la primera etapa. Perfecto, está muy bien. Nos quedamos entonces con la segunda, que coincide, obviamente, a ver un poquito, algo pasó con la presentación, ahí está. Digo, me quedo con la segunda, que coincide con la que nos ofreció Mercedes, ¿no? Y que después Malena también coincidió sobre esto. Vamos a definir el espacio muestral, el punto muestral, un suceso simple y un suceso conjunto. Así que los voy a ir escuchando a medida que ustedes van definiendo estas cosas. Yo voy a escribir por aquí lo que vamos a ir definiendo, ¿no? Espacio muestral, después punto muestral, luego un suceso simple, y por último un suceso compuesto. Bueno, como hicimos hace un ratito, Sofi, elegí a alguien que vamos a preguntar sobre el espacio muestral. Carolina Cornaló. Carolina dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Carolina, no sé si podés abrir el micrófono o a través del chat, por favor. Chicos, se pueden equivocar, no hay ningún problema, estamos aprendiendo, lo que no podemos hacer es dejar de participar. Así que por eso es que queremos que todos puedan opinar. Y tampoco vale irse. En este momento están quedando 8 estudiantes Sí, solamente. se empezaron a ir todos. Sí, sí, no es la idea tampoco. No estamos evaluando a nadie, así que está bueno, si no sabemos, tratar de ver por qué no sabemos y nosotros los ayudamos. Además, el mejor momento para equivocarse es este, porque después, cuando tienen que llegar al parcial, Exacto, o a un final, sí, sí, por supuesto. Bueno, Carolina, ¿tu respuesta? Por lo menos en el chat, una señal de vida, Carolina, para saber que estás presente en la clase. Aunque sea, hola, acá estoy, no quiero responder, aunque sea eso. Porque lo que sucede, no digo que sea el caso de Carolina, ¿no? Pero es que si llamamos a alguien, le hacemos una pregunta y ni siquiera hay una respuesta, es como que dejaron la compu prendida y no están en la reunión, lo cual a nosotros tampoco nos sirve, ¿no? Menos a ustedes, por supuesto. Y saben lo que va a pasar, ¿no? Si llamamos a alguien y no nos quiere contestar, aunque sea diciendo, profe, no sé, lo vamos a desconectar de la reunión.
Bueno, Carolina tiene un rato todavía para pensar. Elegimos otro, Sofía, mientras tanto. Bueno, Camila Sigerman. Ajá, Camila. Hola, Hola, Camila. yo justo tengo una duda Dale. porque estaba viendo el ejercicio anterior y yo noté dos maneras de escribir el espacio muestral, ¿puede ser? Ajá, sí, hay tres incluso, te diría, así que está bien. Bueno, bueno, Dale. una sería E igual Espérame que lo voy llave, escribiendo con vos. Espérame un poquito que lo voy escribiendo con vos. Dale, E igual. Llave, llave A1, sí, coma, A2, sí. coma, A3 y cierro llave. Perfecto. Eso es una forma, porque ¿qué estás haciendo ahí? Estás usando ¿qué cosa? Eh, Está bien definido. o sea, todos los valores que forman el espacio, digamos. Que el Estás espacio usando muestral. todos, en realidad estás mirando una sola variable, ¿no? Claro, una sola variable. Bueno, otra forma Y, entonces, vos dijiste que tenías dos. sí, y la otra sería A1, B1, A1 y B1. Ajá, A1 y B1. Ajá, Ahí lo escribió Nicole Ríos, o sea que seguro lo que vos estás escribiendo es, lo voy a leer de lo de Nicole, ¿no? A1 y dale. B1, A1 y B2, A2 y B1, A2 y B2, A3 y B1, A3 y B2. ¿Es así? Sí. Perfecto. Esa es otra forma. Pero hay una tercera, más fácil que esta segunda que vos propusiste, ¿no? Que yo no la quiero escribir porque es muy larga nada más, no es que no me interese, al contrario. Una más. Vos, Carolina, en tu primera expresión nos escribiste, en tu primera expresión nos escribiste una sola variable que consideraste, ¿no? Sí, y si puede ser B1, B2. Exactamente, porque en vez de mirar la variable opinión, estamos mirando la variable sexo, está perfecto. O sea que tenemos, en este caso, tres maneras de definir el espacio muestral. Mirando una sola de las variables, porque fíjate, o fíjense, mejor dicho, hablo para todos, que poniendo todas las categorías que nosotros tenemos para nuestra variable opinión, estamos incluyendo todo el espacio muestral, todas las unidades de análisis. Pero si en vez de ver esa, miramos todas las categorías de la otra variable, que en este caso es sexo, también estamos incluyendo o definiendo todos los elementos del espacio muestral. Y si queremos ser aún más precisos, lo que vamos a hacer es definir la combinación de las dos variables que aparecen. Entonces, no solo vamos a definir el sexo como masculino y femenino, sino que también vamos a tener en cuenta la relación o cómo lo dividimos de acuerdo a las opiniones que teníamos respecto de la ley. Creo, Carolina, que lo entendiste bien, me parece bárbaro, y esa es la idea de esta participación, ¿no? A los que fueron respondiendo por el chat, creo que ya se les aclaró la duda. No sé, Santiago. Dice, siempre tenemos que poner a 1, a 2, etcétera, o podemos usar las letras que tenía cada atributo. ¿A qué te referís con las letras que tiene cada atributo, Santiago? Claro, porque por ejemplo en masculino estaba la M mayúscula, en femenino la F, Por supuesto, y no cada hay uno tiene ningún una letra. problema, no hay ningún problema. Si vos te referías a esto, por ejemplo, definir el espacio muestral y lo escribimos así, mira, masculino y a favor, supongamos que ponemos AF, ¿está? Masculino y en contra. Para no escribir todo el texto, ¿no? Yo estoy usando alguna forma de abreviar, masculino y abstención, por ejemplo. Eso también es válido. Y después, por supuesto, te doy continuar con femenino y a favor, femenino y en contra, femenino y abstención. ¿Bien, Santiago, ahí? Bárbaro.
Exactamente, en la tabla que ustedes tenían en el trabajo práctico 5, no aparecían estas letras, yo las usé para poder trabajar simplemente acá en el PowerPoint de una manera más sencilla con ustedes, pero fíjense que lo que sí aparece en lo que tenían en la actividad 5, son las dos variables y aparecen las dos características que tenemos, los dos atributos que se muestran. Entonces eso sí o sí lo tenemos. Después, ¿qué letra le ponemos? Va en cuestión de cada uno. Es muy probable que si ustedes tienen que analizar esto, ni siquiera les aparezcan las letras A1, A2, A3, B1, B2, y sean ustedes los que elijan poner alguna letra para poder identificarlo de una manera más sencilla. Lo hacemos solo para eso, para poder trabajarlo de una manera abreviada. Si no, tendríamos que escribir la palabra completa, masculino y a favor, y así sucesivamente, y nos resulta un poquito cansador realmente, ¿no? Bien, vamos a definir el punto muestral, así que, Sofi, otro participante, que ya nos quedan 7 nada más. Y Carolina se nos bajó, lamentablemente. 7 participantes. Sofi. Tenía el micrófono. No pasa nada, apagado. dale. Santiago Schiavoni. Ajá, Santiago ha estado calladito hoy. Santiago, te tocó definir el punto muestral. Hola. Sí, hola Santiago. Sí, punto muestral sería un punto dentro de la muestra, o sea, un elemento. Un elemento que, ¿cómo lo llamamos técnicamente? La letra, No, ¿qué nombre le damos a un elemento? A un elemento que integra la muestra. ¿Cómo lo definimos realmente nosotros? ¿Qué nombre le damos? variable. No, porque sería un elemento de la muestra, como vos dijiste, ¿no? Y la muestra está compuesta por ¿qué cosas? En este caso particular por personas, pero siempre está compuesta por ¿qué cosas? ¿Me pueden ayudar, eh? Ahí te dice, Camila pregunta por unidades de análisis. ¿Qué te parece? ¿Le respondemos que sí o que no, Santiago? Que sí. Bien, exactamente. Un punto muestral es una unidad de análisis, cualquiera. Eso acuérdense y grábenselo que cuando hablamos de un punto muestral estamos hablando de una unidad de análisis. En este caso, ¿cuál puede ser un ejemplo de un punto muestral? Una persona, y lo completás vos, Santiago. Una persona cualquiera de estas, ¿no? Pero, ¿qué veríamos de esa persona? Por ejemplo, una persona Una persona que está a favor de la ley. que está a favor de la ley, y podemos especificar un poquitito más. Y es de sexo masculino. Exactamente, y es de sexo masculino. Bárbaro. Eso sería un ejemplo de un punto muestral, una unidad de análisis cualquiera. Fíjense que hay 97 unidades de análisis en total, y nosotros podemos, de acuerdo a cómo está preparada esta tabla, cómo está presentada esta muestra, cómo están caracterizadas las variables, encontrar 6 maneras, que las estoy numerando acá, diferentes de definir una unidad de análisis, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, haciendo la combinación de las dos variables que nosotros estamos observando en este caso. Perfecto. Vamos con otro, Sofía, para el suceso simple. Josefina Molinari. Bien, Josefina había hecho una colaboración hace un ratito, que recién dijo unidad de análisis, así que Josefina, vamos por el suceso simple. Un suceso simple cualquiera. Ahí está escribiendo en el chat. Yo voy a poner ejemplo, porque lo que Josefina nos va a dar es un ejemplo. Es de los totales marginales. Sí, estamos hablando de los totales marginales. Bien, entonces, ¿cuál sería un suceso simple? Que la persona seleccionada, vamos a poner así,
un suceso simple sería que la persona seleccionada, y ahora elegís vos lo que quieras. Sí, pero no es el número, sino que tenemos que describir la característica de esa persona. Que la persona seleccionada, yo puse puntos suspensivos, y nos dice Josefina, esté a favor de la ley. ¿Están de acuerdo con esto, chicos? ¿El resto de la clase está de acuerdo? Sí, perfecto, muy bien. ¿De cuántas formas puedo definir un suceso simple acá en este caso, en este ejemplo? Josefina nos brindó una forma. 6 dice Santiago. 5 dice Santiago Trigo ahora, Josefina, Camila. Exacto, son 5, chicos, porque tenemos que mirar los totales marginales o mirar los atributos de nuestras variables. Hay una variable que tiene 2 atributos, sexo, y hay otra variable que tiene 3 atributos, opinión. Entonces, mirando alguna de ellas, podríamos decir que la persona seleccionada esté a favor de la ley, como dijo Josefina. Otra, que la persona seleccionada esté en contra de la ley. Otra, que la persona seleccionada se abstenga. Otro sería que la persona seleccionada sea de sexo femenino, y otra, que la persona seleccionada sea de sexo masculino. ¿Se comprende? Solo tienen que poner un ejemplo, Santiago, sí, por supuesto, porque con eso a nosotros nos alcanza para entender si ustedes están diciendo si se trata de un suceso simple o de un suceso compuesto. Sofi, hace girar el bolillero y elegí otra persona. Dale. Tiene un Quedan poquito sorteo. igual porque Sí, son sí, quedan 6 poquitos. nada más. Nicole Ríos. Exacto, bien, estaba pensando en ella también. Para un suceso compuesto, Nicole. Empezamos como en el anterior, por ejemplo, que la persona seleccionada sea, y ahí te lo dejo a vos. Que sea el sexo masculino, ¿puede ser? Que sea de sexo masculino. Eso es lo que vos decís. Le pregunto al resto, traslado tu pregunta al resto de la clase. ¿Qué les parece, chicos? ¿Es un suceso compuesto? De paso, Nicole, te voy preguntando a vos, ¿dónde miramos los sucesos compuestos? Y ahí te están contestando tus compañeros que falta la otra variable. O sea, cuando hablamos de un suceso compuesto, no interviene, no estamos mirando una sola variable, sino que estamos mirando las dos. Entonces, ¿qué le agregarías a lo tuyo? Que sea de sexo masculino y... Y esté a favor. Exactamente. Y esté a favor de la ley. Bien, tenemos que tener presentes, y esto es re importante, chicos, y acá lo voy a marcar para que ustedes lo puedan observar, que cuando trabajamos con un suceso simple, solamente aparece una variable, por ejemplo, que esté a favor. Pero en cambio, cuando el suceso es compuesto, tenemos que ver las dos variables, sexo masculino y está a favor de la ley. Eso es lo que diferencia un suceso simple de uno compuesto. Además, que como bien dijeron hace un rato, el suceso compuesto siempre lo vamos a ver en el interior de la tabla, porque las unidades de análisis que están en el interior de la tabla corresponden a las dos características observadas, o a las dos variables observadas, sexo y opinión. Santiago pregunta si no ponemos las cantidades. No es necesario. Ahora, si ustedes me dijeran a mí, si ustedes quieren completar un poquito más esto y decir, el suceso A, agregamos así, es una persona que está a favor, perdón, el suceso A aquí abajo, ¿no? Que la persona esté, o le voy a poner otra letra para que ustedes no me digan, pero Sergio, no pusimos A recién como A1, A2, bueno, entonces pongámosle otra letra. El suceso P. El suceso P sería que la persona esté seleccionada, esté a favor de la ley. Entonces yo podría indicar que el tamaño de P, entre barras de valor absoluto, es igual a,
y ahí me fijo que tenemos 22. Ahí sí, Santiago, podríamos indicarlo. Pero lo que nos importa a nosotros acá es entender la descripción del suceso. Un ejemplo. Les decía recién que si hay alguna duda, aprovechen a hacerla antes de continuar, pero me da la impresión de que por la participación que tuvieron quedó claro lo que es la definición del espacio muestral, el punto muestral, un suceso simple y un suceso conjunto. Ustedes preguntaban si solamente ponemos los ejemplos, en este caso sí, pero ¿qué harían ustedes si, por ejemplo, nosotros les pedimos, bueno, traten de definir qué sería un suceso simple? ¿Qué les parece que tendrían que poner? Definir lo que es un suceso simple. ¿O de qué se trataría un suceso? Cuando solo se da una propiedad. Bien, Mercedes, por ahí podríamos arreglar un poquito más tu definición y decir cuando solo observamos una característica o una variable, digamos, ¿no? Cuando solo observamos una variable. Josefina dice cuando trabajamos las variables, le agrego yo el verbo, ¿no? Ella dice variables de forma independiente. Sí, es cuando trabajamos, miramos, observamos una sola variable. Y un suceso compuesto sería, en contraposición a esto, cuando observamos, miramos, analizamos, trabajamos con más de una variable. Porque en este caso son dos, pero podría ser que estuviéramos trabajando con tres variables, ¿no? Que además de mirar si es de sexo masculino o femenino, si está a favor o en contra o se abstiene, podríamos mirar el rango etario, para saber si se trata de un adolescente, de un joven adulto, de un adulto mayor, etc. Y ahí habría más combinaciones todavía para realizar. Mercedes dice, siempre se responde con una oración, por ejemplo, el suceso compuesto, o podemos poner directamente A1 y B1. Es indistinto, el suceso compuesto pueden poner directamente A1 y B1 como ejemplo. En realidad, cuando estamos definiendo un suceso compuesto, lo mejor sería, en este caso, en general diríamos que la unidad de análisis le pase tal cosa. Acá, como sabemos que la unidad de análisis es una persona, decimos que la persona, y después podemos decir, sea de sexo masculino y esté a favor de la ley. ¿Se comprende, Mercedes? Eso sería lo mejor para cuando nosotros tenemos que describir un suceso simple o un suceso conjunto. Una vez que entendimos todo esto, sí vamos a pasar ahora al cálculo de las probabilidades, y nos vamos a ir al primero de ellos, que es el que nos está pidiendo la probabilidad, el punto D, que ya lo marco, la probabilidad de que al elegir una persona al azar sea hombre. En realidad, acá diríamos de sexo masculino, ¿no? Yo dejé las palabras de la tabla original y transformé la tabla para trabajar con ustedes. Primero y principal, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de un suceso simple o de un suceso compuesto? Bien, ¿vieron que ahora, después de haber hecho todo este recorrido, de analizar, de pensar, es mucho más fácil identificar si se trata de un suceso simple o un suceso compuesto? Solamente ya sabemos que estamos mirando una sola variable, por lo tanto tenemos un suceso simple. Perfecto. Y de acuerdo a la letra de la tabla, ese suceso simple, a la letra y número que le pusimos, ¿no? ¿Cómo lo identificamos en la tabla? ¿Con qué letra y qué número? B1. Muy bien. Perfecto. Entonces a nosotros lo que se nos está pidiendo, en forma abreviada, lo escribimos como la probabilidad de B1. Y en forma completa, si ustedes quieren, podremos escribir la probabilidad masculino, entre paréntesis. También es válido, sin identificarlo con letras y números. No hay ningún problema. No lo vamos a considerar mal ni nada por el estilo, siempre y cuando ustedes acá dentro de este paréntesis pongan exactamente lo que quieren calcular. O si hubiesen puesto hombre, de acuerdo a lo que dice esta pregunta que tenemos acá. Y entonces acá tenemos que aplicar la formulita de Pascal, que es número de casos favorables sobre número de casos posibles. Primero pregunto, ¿se trata de una probabilidad condicional?
Santiago Schiavoni dice que no. ¿El resto qué le parece? Malena dice que no. Bueno, a mí me convencieron, ¿eh? No se trata de una probabilidad condicional. Entonces, ¿qué significa esto? Que el espacio muestral que nosotros tomamos, ¿cuál es? ¿Es todo o lo recortamos? Todo es el espacio muestral. Eso es importante identificarlo porque si nuestro espacio muestral es todo, quiere decir que cuando calculamos la probabilidad de este suceso que se nos está pidiendo, de este suceso simple, el denominador van a ser los casos posibles que son exactamente el total de tabla. Entonces nosotros vamos a tener como denominador 97. Muy bien lo que escribieron en el chat. Perfecto. Y si no es condicional, siempre en todos los cálculos que nosotros vamos a ir realizando, el denominador va a ser 97. Y el número de casos favorables, que va a estar en el numerador, es el que está relacionado entonces con la probabilidad que se nos pide, con B1. Miramos entonces en la tabla el total marginal correspondiente al sexo masculino. Y eso nos da 60. Y ustedes ya hicieron el cálculo bien, aproximadamente 60%. Digo aproximadamente porque en realidad 60 sobre 100 sería 60%, ¿no? Y acá tenemos 60 sobre 97. ¿Alguna duda con esto? Perfecto, bien, me alegro. Paso a la siguiente entonces, al punto D. Perdón. Calcular la probabilidad de que al elegir una persona al azar se haya abstenido de opinar. Esta es bastante sencilla también. ¿Cómo sería el punto D? El punto E, perdón. La probabilidad de A3, nos dice Julieta, estoy de acuerdo. Miramos una sola variable, otra vez un suceso simple, y entonces el cálculo sería ¿cuánto? 32 sobre 97, muy bien, muy bien. Y me quiero detener un poquito en el chat porque me parece que apareció algo interesante. A ver. Santiago Trigos escribió 32 sobre 97 igual 0,33, igual dice 33% de probabilidad que al elegir una persona al azar se haya abstenido de opinar. Eso está muy bien, Santiago, pues estamos haciendo una interpretación. Este resultado a nosotros nos da 33%, aproximadamente, ¿no? Entonces por ahí podemos preguntar también nosotros, ¿y qué significa este 33%? El 33% es la probabilidad, damos vuelta a la oración, trabajemos con lo que nos dieron, trabajemos con el enunciado. Miren, calcular la probabilidad de que al elegir una persona al azar se haya abstenido de votar, de opinar. Entonces, nosotros aprovechamos esa pregunta y la usamos para responder. Y decimos entonces, la probabilidad de que, y seguimos lo que dice la oración, una persona elegida al azar se haya abstenido de votar, de opinar, es del, y ahí ponemos el resultado, 33%. No tenemos que inventar nada para interpretar los resultados, simplemente trabajamos con lo mismo que se nos pregunta. Esto ustedes lo vienen haciendo sin darse cuenta desde cuarto grado de primaria. ¿Se acuerdan cuando tenían esos problemitas que les decía cuántos alfajores les corresponde a cada uno y ustedes encontraban un número y la maestra les hacía responder, ¿a cada uno le corresponden tantos alfajores? Bueno, lo mismo estamos haciendo acá. Es una cuestión sistemática y que la tenemos incorporada y aprendida desde hace años, desde que éramos así de chiquititos. Podemos pasar a la F porque esta pregunta E no nos implicó nada raro, nada nuevo. Vamos a la F entonces. Fíjense, léanla un poquitito y después sí, obviamente que los escucho, ¿no?
de qué se trata, analicemos todo bien, aprovechemos a no tirar números directamente, sino hacer el análisis para aprenderlo, para que no sea algo mecánico, sino que lo incorporemos. Dice Santiago Trigos que es un suceso compuesto. Josefina dice B1 y A3. Estoy de acuerdo con los dos. Ahora estamos en presencia de un suceso compuesto. Muy bien. Y ese suceso compuesto viene dado por que se cumplen las características B1, que es hombre, masculino, y A3, que es abstención. Las dos cosas juntas. Entonces, cuando vamos a calcular la probabilidad de B1 y A3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la cuenta? No es condicional, por lo tanto, el denominador sigue siendo 97. Pero ahora, ¿cuál es el numerador? Bien, tenemos que ver la cantidad de unidades de análisis de personas, en este caso, que cumplen simultáneamente las dos características. Y son efectivamente 20. Que es aproximadamente un 20%. Es importante fijarse que en este caso, ¿no? Nosotros tenemos dos características que estamos mirando. Fíjense, que sea hombre, que se haya abstenido de opinar, y lo que no es menos importante, mirar el nexo que los vincula, que es I. Que esa I indica intersección. Es decir, que se tienen que cumplir simultáneamente las dos características, las dos condiciones. ¿Alguna pregunta con esto? Avanzamos al G, ¿les parece? Miremos el G, que tiene algunas diferencias con el anterior, ¿no? A ver qué les parece del G. ¿Cuál es la probabilidad de que favorezca la ley siendo que es mujer? Los escucho. Apareció algo de Camila ahí en el chat. A ver qué opina el resto. Todavía no lo voy a decir, aunque ustedes lo estén viendo. No necesito cuentas, no necesito números, sino un razonamiento, ¿no? Igual no está mal que pongan. Ahí lo que yo estaba esperando, que en las fórmulas que están poniendo viene bien, era la respuesta que nos dio en el chat Malena en primer lugar, ¿no? Que se trata de una probabilidad condicionada. Eso es lo importante de este ejercicio, lo que tenemos que darnos cuenta. Si se dieron cuenta y ya avanzaron, no hay ningún problema, pero está bueno que cuando vamos a plantear el G, digamos que acá se trata de una probabilidad condicionada. No aparece la palabra sí. ¿Quién es la que está, qué palabra está haciendo de nexo, pero condicionando en este caso? ¿Quién les parece que está condicionando acá? Ahí estoy viendo respuestas. Veo números nada más. No encuentro alguien que me diga cuál es la palabra por la cual ustedes se dan cuenta que esto está habiendo... Profe. Sí. Estuvimos contestando, capaz que le quedó el chat de arriba. Ah, puede ser. Vi palabra condicionada. Vamos a hacer una cosa. Es muy fácil, cerrar y abrir el chat. Bien. La palabra es efectivamente siendo. La palabra siendo. ¿Siendo qué? Siendo que. A veces aparece dado que. Podríamos haber dicho también si la persona fue mujer o es de sexo femenino. Perfecto.
Entonces, como ustedes estaban planteando muy bien, lo que tenemos que nosotros calcular en este caso es la probabilidad condicionada de que ocurra, que favorezca la ley, es decir, A1, siendo que, o dado que, ya ocurrió que es de género femenino, de sexo femenino, perdón, es decir, B2. Y en este caso, como ustedes bien hicieron todas las cuentas, yo voy a volver a escribir la fórmula porque les dije que era importante tenerla presente. A1 intersección B2 sobre la probabilidad del que sabemos que ocurrió, o sea, B2, y como ustedes pusieron muy bien en el chat, A1 y B2 son en total 10, y la probabilidad de B2, total de sexo femenino, son 37. O sea que ese es el cálculo que hay que hacer para determinar la probabilidad. Obviamente que a nosotros también nos interesa que ustedes hagan esta cuenta, cuánto es 10 sobre 37, pero nos interesa saber el procedimiento que siguieron, que entendieron esto. Puede ser que no escriban la fórmula, probabilidad de A1 intersección B2 sobre la probabilidad de B2, pero sí necesitamos darnos cuenta de que ustedes están hablando de una probabilidad condicionada, o sea que mínimamente tienen que escribir esta expresión, que podrían haber dicho también, la probabilidad de que esté a favor, dado que es de sexo femenino, por ejemplo. Y eso está bien también, sin necesidad de escribir letras y números. Pero esta expresión la necesitamos para saber que ustedes están haciendo el razonamiento correcto. Después sí, ¿cuánto da 10 sobre 37? Aproximadamente. Y ahí estoy viendo 27%. Aproximadamente 27%. Perfecto. Y si tuviéramos que pedir una interpretación, les mostramos este cálculo y les decimos, dio 27% este resultado. ¿Cómo lo interpretarían? ¿Cómo interpretarían ustedes este resultado? A ver. ¿Qué es el 27%? Que hay un 27% de probabilidades de que la persona favorezca la ley siendo mujer. Perfecto, o que vote o que esté a favor de la ley, ¿no es cierto? Sí, perfecto. No usemos, muy bien Santiago, usemos lo que nos da la pregunta, como les decía hoy. Usemos esa herramienta para poder dar la respuesta correcta. Bárbaro. Voy a dejar esa señalada y voy a usar ahora otro color para marcar la pregunta que sigue, la pregunta H. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en contra de la ley sea mujer? (15 sobre 37, dice Nicole. No es A2 y B2, Nicole, ¿eh? Ahí vamos con Camila. Camila pone B2 sobre A2, que en realidad lo que estamos diciendo, yo es lo que leo, ¿no? La línea la leo como sobre. En realidad estamos diciendo la probabilidad, y hay una discusión acá. Yo voy a escribir las dos, ¿eh? Las dos que nos han puesto. B2 dado A2, y Josefina dice la probabilidad de A2 dado B2. No pueden ser las dos porque estos resultados son distintos, se tratan de otras cosas. Santiago ya lo resolvió, después lo vamos a discutir. ¿Cuál de las dos está bien? ¿B2 dado A2 o A2 dado B2? Santiago Schiavoni dice A2 dado B2. Fijémonos un poquito. ¿Cuál es la condición que ya se dio, lo que ya se cumplió? ¿Dónde lo veo en el enunciado? Que es mujer, dice Santiago Schiavoni. ¿Les parece?
La pregunta nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté contra la ley o cuál es la persona de que sea mujer? Lean detenidamente el texto, chicos. Me parece que están equivocándose. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en contra de la ley sea mujer? ¿Qué es lo que sabemos que ocurrió? Que está en contra de la ley. Exactamente. Lo que sabemos es que está en contra de la ley y lo que tenemos que determinar es cuál es la probabilidad de que, estando o siendo que está en contra de la ley, esa persona sea mujer. Otra forma distinta de expresarla en forma condicional. Entonces, de estas dos opciones, P2 dado A2 o A2 dado B2, lo que sabemos que se cumplió es que está en contra de la ley. Entonces, la correcta de las dos opciones que tenemos planteadas es la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en contra de la ley sea mujer? Lo podemos decir de otra manera. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer sabiendo que está en contra de la ley? Y nos quedamos con esa opción. ¿Se comprende? Los que escribieron distinto. Es simplemente tratar de ordenar la lectura de la pregunta. Bien, veo que lo entendieron, bárbaro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y ya calculamos directamente. No voy a escribir de nuevo la fórmula, pero tendríamos que poner la probabilidad de la intersección, que esta vez lo voy a hacer bien, no como hice hoy allá. Vamos a escribir la probabilidad de la intersección de A2, B2 y A2, es decir, tenemos 15. Eso sería, acuérdense que lo escribíamos de esta manera, ¿no? 15 sobre 97, y debajo la probabilidad de que ocurra A2, o sea, 43 sobre 97. Se podían simplificar los denominadores, y entonces el cálculo que podemos hacer es 15 sobre 43. Que esto también, lo dijimos en la clase anterior, y lo voy a repasar acá, sale si nosotros hubiésemos pensado en hacer un recorte de la tabla, sabiendo que la persona está en contra de la ley, o sea que solamente hubiésemos dejado este pedacito de la tabla, y se nos pide, sabiendo que está en contra de la ley, cuál es la probabilidad de que sea de sexo femenino. Entonces ahí, sin dudas, tengo 15 casos favorables sobre 43 posibles. Otra forma de mirarlo. Y la última, la I. ¿Cuál es la probabilidad de que siendo mujer esté en contra de la ley? Sería la probabilidad de ¿qué? Que tenemos que calcular nosotros. Ahí está. Ahora es la segunda parte, la que descartamos antes, que yo les indiqué que eran diferentes, que no podíamos confundirnos. A2 dado B2. Muy bien. El numerador va a ser el mismo, va a ser 15 sobre 97, pero ¿qué es lo que va a pasar con el denominador? Ahí lo tenemos. ¿Cuál va a ser el denominador ahora? La probabilidad de que ocurra B2, es decir, ¿cuánto? $15 sobre 97 es la intersección. Bien, 37, pero acuérdense que es 37 sobre 97, ¿no? Para que la cuenta nos quede 15 sobre 37, y esa es la probabilidad de A2 dado B2, que como ustedes verán, y de acuerdo a lo que habíamos dicho recién, los dos resultados que obtuvimos son diferentes. Son distintos. En uno tenemos 15 sobre 43 y en el otro 15 sobre 37. No es lo mismo. El orden en la probabilidad condicional es sumamente importante. Esto que yo acabo de decir, del orden y todo lo que hicimos en el ejercicio, me sirve para justificar cuáles son las diferencias
entre los puntos H e I. Es decir, borro lo que no me sirve, que es el primer cálculo que hicimos, sería cuáles son las diferencias entre estos dos puntos que nos quedaron aquí en la pizarra, entre H e I. Con sus palabras, ¿qué les parece que pueden responder? ¿Cuáles son las diferencias entre este resultado, que corresponde al que está en rojo, y ahora el que voy a recuadrar en azul, que tiene como resultado 15 sobre 37? Leo a Santiago Trigos, que dice: las diferencias se dan porque en el punto H, el primero, se limita a que solo esté contra la ley, y en el punto I se limita a que solo sea mujer. Bien, Santiago está viendo cómo hacemos el recorte de tabla, cómo hacemos el recorte del espacio muestral. Perfecto. ¿Y dónde encuentran ustedes el suceso que ya ocurrió es diferente? Bien, Malena, perfecto. ¿Y dónde encuentran ustedes el resultado, la diferencia en el resultado numérico, observando los dos resultados que obtuvimos? ¿Dónde está la diferencia numérica? En los casos favorables, ¿seguro? En el denominador, bien, que sería todos los casos posibles de los recortes, ¿no? Bien, en el denominador. O sea, ¿qué tendría que ocurrir? Vamos a la tabla, y esta es una pregunta importante. ¿Qué tendría que ocurrir para que la probabilidad condicionada de, voy a decir letras cualesquiera, de A dado B, sea igual a la probabilidad condicionada de B dado A? La pregunta sería esta: ¿qué tiene que pasar para que yo calcule la probabilidad condicionada de un suceso dado otro, y que esto me dé igual a la probabilidad del segundo suceso dado el primero? ¿Qué tendría que pasar? Lo pueden relacionar con lo que encontramos recién como diferencia. Que sean los mismos casos posibles, las frecuencias tienen que ser iguales. Bien, tienen que ser iguales los denominadores. Perfecto. Porque miren, la primera fórmula, por eso yo les decía es importante tener en cuenta la fórmula, nos dice que la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B tiene que ser igual a la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A. Y para que sean iguales, ¿qué sucede con el numerador en las dos expresiones? ¿Son iguales? ¿Da lo mismo la intersección cuando cambiamos el orden? Sí, efectivamente. O sea que estos dos sucesos, estas dos probabilidades son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de B dado A? Y lo que tiene que ocurrir como respuesta a esta pregunta es que la probabilidad de B tiene que ser igual a la probabilidad de A. O sea, que nosotros, si tenemos una tabla en la cual nos ocurre, por ejemplo, esto, que voy a poner acá, déjenme un ratito, modificar esto. Vamos a modificar ese. Vamos a suponer que modificamos nuestra tabla, ¿no? Toda nuestra tabla. Supónganse que yo agrego aquí el valor, lo voy a poner con rojo para que ustedes lo vean. Yo aquí agrego el valor 15. Aquí voy a tener 37. 37. Acá voy a tener 43 y acá voy a tener 43. Fíjense que en este caso sí se va a dar que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de B dado A. Porque, ¿qué es lo que nos pasa? Acá sí es 27, perdón, yo puse mal un resultado acá, lo voy a corregir porque va a quedarnos mal, por cambiar automáticamente, y en el momento
Yo quise que el total me diera 37, como bien dijeron ustedes, el profe Sergio no sabe sumar, acá es 25, entonces acá tenemos 37, y tengo que cambiar también este de acá, para que nos quede 25 más 18, 12 más 28 que es 40, este nos quedaría 65. Cambian los totales, no me importa tanto los totales, a mí lo que me importa es que ustedes puedan visualizar, en este caso, cómo nos quedan las probabilidades, ¿no? Acá es 65, este estaba bien 37, este da 22, aquí abajo 43, acá abajo 37. Bien. Fíjense que si estuviéramos analizando este caso de la tabla, que no me voy a poner a mirar si da todo bien, da 65, 37, este total cambia, vamos a modificarlo también para que esta tabla quede bien ubicada, bien armada. 65 más 37 es 102. Entonces, si hubiésemos tenido esa tabla, ahora vamos a hacer los cálculos para que ustedes lo puedan observar. 102. Entonces, borro esto de acá y hacemos estos dos cálculos que teníamos pensado acá. La probabilidad, vamos a cambiar así, ahí está. Yo les voy a pedir ahora que ustedes miren esto. En primer lugar vamos a calcular la probabilidad de a 3 dado B2. Probabilidad de A3 dado B2. ¿Cuánto da? Ya el cálculo final, ¿no? Probabilidad de A3 dado B2. De A3 dado B2. Cuidado con lo que están poniendo. Porque el denominador es 37, estoy de acuerdo, porque eso es B2. Y el numerador es A3 y B2. Eso, el numerador en la intersección, 12. Bien. Y si calculo al revés, la probabilidad de B2 dado A3, ¿cuánto da? Cuidado, Nicole. Y voy a decir, cuidado, no podemos poner, hay un error, Nicole, a ver, esto para que aprendas y tengas en cuenta, ¿no? Y también Santiago hay un error, Santiago Schiavoni. No podemos poner 37 sobre 12, porque 37 sobre 12 es mayor que 1. Eso es un error conceptual. ¿Se acuerdan que dijimos que si ustedes hacen un cálculo de probabilidad y obtienen un resultado mayor que 1 y lo dejan, invalida todo el ejercicio porque hay un error de concepto? Y tampoco podemos poner 37 sobre 37, porque evidentemente acá no hay certeza, o sea, no puede ser 1 el resultado. Pensemos de vuelta, miremos la fórmula, intersección. En la intersección de B2, femenino, y A3, abstención, tenemos 12. Y en el denominador, exacto como están poniendo ustedes, chicos, da lo mismo que el anterior. En el denominador, A3, en A3 tenemos 37. O sea que en este caso sí es exactamente lo mismo que trabajemos con la probabilidad de A3 dado B2 o de B2 dado 3. ¿Pero por qué es lo mismo? Porque se da la condición que habíamos dicho anteriormente que se tenía que cumplir. Es decir, que para que dos probabilidades condicionadas planteadas a la inversa sean iguales, la probabilidad del suceso que se da, del que produce el recorte del espacio muestral, tiene que ser la misma. En ese caso, ocurre que la probabilidad de B2 es igual a la probabilidad de A3, por eso en los dos casos tenemos el mismo denominador, y sin duda que el numerador es exactamente el mismo.
¿Se comprende esto último? En todo caso, después por supuesto, lo revisan y lo terminan de comprender. Y hasta acá llegamos, terminamos de revisar el ejercicio completo. Después les vamos a avisar si el jueves tenemos clase o no, porque yo voy a tener que estar asistiendo a los concursos y no creo que eso termine antes de las 4 de la tarde, y no sé si Silvia va a estar en condiciones de recuperarse para la clase. Lo avisamos en el grupo de WhatsApp, chicos, así que estén atentos. Si es así, si tenemos clase, bueno, nos reencontraremos. Si no tenemos clase, éxitos en los exámenes, descansen en el receso y nos encontraremos a la vuelta al receso avisando por el grupo de WhatsApp cuándo nos encontramos. Y seguramente ya para ese entonces tengan corregidos el parcial. Y después hablaremos del recuperatorio, que no va a ser la primera semana enseguida del receso, o sea que vamos a dejarles pasar los finales. Bien, chicos, hasta luego, que les vaya muy bien. Chau, Sofi, muchas gracias por la compañía. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego.